Hola, bienvenido al módulo El color del dinero. En este módulo te voy a presentar dos herramientas fundamentales para el desarrollo de tu negocio: el punto muerto y la tabla de tesorería. Uno de los datos fundamentales para saber si la evolución de un negocio es buena o no es el cálculo del punto muerto, también llamado umbral de rentabilidad o break-even. Es el número mínimo de unidades que debes vender para cubrir todos los gastos y no tener pérdidas. En este momento el beneficio es cero y a partir de aquí las operaciones empiezan a dar los beneficios. Se suele poner una imagen de este tipo para representar la evolución de un negocio. Pero la realidad no es así. Unas veces tendrás beneficios y otras veces volverás a pérdidas, porque el crecimiento de los negocios no es lineal. Nosotros te proponemos una manera de trabajar más sencilla para ti: calcular el punto muerto cada mes. Sabiendo todos los gastos que tienes que cubrir cada mes, ya simplemente tendrás que realizar el cálculo de cuánto tendrás que vender para cubrir esos gastos. Vale, es posible que me digas que cada producto tiene un margen de beneficio distinto. Vale, pero estas son previsiones y tenemos que trabajar con datos promedio. Para cubrir los datos mensuales depende mucho de los gastos fijos y variables que tengas en tu negocio. Ya profundizamos sobre ello en el módulo en la UBI o en el SPA, en el que te explicamos cómo recopilar y preparar información de gastos presupuestados. Una vez que llegas al punto muerto, lo que sigas vendiendo es beneficio para tu negocio. Para tu negocio, no para ti. Un error muy común de los dueños de negocio es pensar que de ese dinero es de donde se pueden cobrar. No, debes asignarte una nómina e incluirla en la lista de gastos fijos mensuales. Y debes cobrar solo esa nómina. Si consideras que es baja, súbela, pero no te quedes con todo el dinero que sobra. El resto del dinero reinviértelo en tu negocio y busca la capitalización total. Vale, ahora estarás diciendo que no llegas a fin de mes, que no vendes lo suficiente para reinvertir, que ya te gustaría no tener deudas que pagar, etc. En ese caso, lo que tienes que hacer es combinar lo que estás aprendiendo en este módulo con la formación del módulo Los caladeros de clientes. Si estás empezando o tu negocio va mal, es bastante difícil que puedas hacer una previsión de ventas más o menos realista para el próximo mes. En este caso, lo mejor es que calcules los gastos fijos que vas a tener en ese mes y cuánto vas a tener que vender para cubrir esos gastos fijos durante este mes, claro. Cuando vendes tienes que tener en cuenta que no todo el dinero facturado es para ti, porque también tienes unos gastos variables que tienes que cubrir. Por lo tanto, la suma de los gastos fijos que tienes más el valor incremental de los gastos variables te da el total que tienes que facturar este mes. El beneficio de las ventas tiene dos fases temporales cada mes. La primera fase temporal es para cubrir los gastos fijos que tienes cada mes. Si quieres reducirlos, repasa nuestro módulo en la UBI o en el SPA. Y la segunda fase temporal es el apalancamiento operativo que va aumentando en función de la cantidad de ventas que hagas en esta segunda fase. Ten en cuenta que con cada venta que hagas lleva implícito que se cubren los gastos variables asociados a esa venta. El apalancamiento operativo es el incremento de beneficio que vas teniendo con cada venta. Cuanto más vendas en esta segunda fase, más beneficio vas a tener porque como los gastos fijos ya están cubiertos, no tienes que utilizar dinero para estos gastos. Un ejemplo muy simple. Supongamos que tienes unos gastos fijos de 1.000 euros al mes y que por cada venta sacas un beneficio de 5 euros. Recuerda que el beneficio es la cantidad facturada sin IVA menos los gastos variables asociados. Haciendo una regla de 3 tienes que vender 200 unidades para estar en punto muerto este mes. Para esto tienes que tener en cuenta que hay meses en los que tienes que pagar más, meses en los que se hacen las declaraciones de IVA y de IRPF, pagas extras, si es que aún no las tienes prorrateadas entre todos los meses del año, y no solo en dos pagas, y si no lo tienes, ¿a qué esperas? Seguros, reparaciones de máquinas, etc. Como ves, esto se complica. Los gastos no son los mismos cada mes, no vendes lo mismo cada mes. Para facilitar el cálculo del punto muerto tenemos la siguiente fórmula. Gastos fijos dividido entre uno menos gastos variables partido importe de ventas. Los gastos fijos ya los conoces, o deberías conocerlos. En el siguiente módulo voy a enseñarte a crear y a utilizar una tabla de tesorería para examinar los gastos de cada mes. Los gastos variables son un tanto por ciento sobre las ventas, por lo que estos datos no deben serte difícil calcularlos. Tan solo tienes que hacer la previsión de ventas y de esta cifra extraer la cantidad de gastos variables. Gráficamente se representa así. Y hasta aquí el cálculo del punto muerto. En el siguiente módulo te voy a explicar cómo calcular la tabla de tesorería.